A la persona lo entiende. Yo voy a poner la radio. ¿A quién? ¡Feliz año! Ah, oh, feliz año. Aquí no es. ¿Dónde está? No me sale de momento. Espera, voy a poner. Ahora sí te pongo. Ahora sí. Ay, no. Yo no tengo que poner. Sí, es lo que te tengo. Fíjate. Entonces, faltan 30 segundos. ¿No quieres? Esto va. Dios, pues el Entonces, zumbido este ya se quita. Espera, es que no escuchas nada. Tire que sea zumbido este. Sí, ahora oigo como es una radio. Ya verás cómo. Ya se quitó, Ya que se la puerta, verás. Mira, ahí va. Vamos, ¿eh? Ya, sí, vamos. Mira, vamos, ¿eh? Mira. Todo aquí lo que no renta se empezó. Las ruas no están desiertas. Ahora no, se prohíben las apertas. Sube el volumen que ya empieza a fechar. Solo quiero ir la llama, no siento nada. Ya no leo nada, solo quiero ir la llama. Esta noche va a quedar marcada. Estamos todos aquí, sin ninguém quiere dormir. Hay más de 1000 motivos perdidos, misturados que has ganas de salir. Ya no leo nada, solo quiero ir la llama. Radio Motor, tu programa de Radio Motor. Repito, vale, lo repito de nuevo. Muy buenas noches. Es jueves 26 de diciembre de 2024. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de Radio Motor. Hay más de 1000 motivos perdidos, gritamos, brincamos, la música bailando. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Nos gritamos, hemos gritado, Arrancamos Escape Motor, programa número 19 de la tercera temporada, octava temporada ya en Quack FM, que hace el programa número 343 de esta última serie. Y como siempre con don David López en la cinta derecha. Muy buenas noches, don David. Muy buenas noches, estoy preocupado, Jorge. ¿Preocupado? Me falta Julio, todavía no se ha Julio. pronunciado. Ostras. No se ha pronunciado. Qué raro, ¿dónde andará? Don Iván Carmona, buenas noches. Buenas noches. Ahí, con energía. Y hoy, porque no tenemos un redoble de tambor, pero si no, lo hago yo. Don Luis Carré. Alias Muy bueno. el venidero. Como se te ocurre decirlo en catalán, eso de... ¿Qué
¿Qué tal, don Luis? Muy bien, pero ahora mejor que estoy aquí. Nos llena de orgullo y satisfacción que estés con nosotros, ¿eh? Yo también. El último programa del año. Es lo que voy a decir. Estaba mirando ahora el calendario y digo yo, no vaya a ser. Pero Es el último programa del año. Guarda el pasaporte que ya no te Lo dejé en casa, Lo dejaste en casa, ¿no? Bueno, tenemos que saludar a doña Marta Gómez Montero, directora del programa En Working y hoy en labores de técnico residente de Escape Motor, que hoy además tiene ahí un... Y de instructora, ¿viste? Está de instructora, sí, tiene un aprendiz. Hola Martita, buenas noches. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Muy bien, Felices Fiestas. Navidades. Navidades que ya Fiestas. fueron ayer, sí, efectivamente. Lo que queráis. Vale. Bueno, quiero presentaros a mi pinche de hoy. Es un pinche. Tengo aquí un invitado a mi Ay, lado. caray, Que os va a decir hola también. Vale, Se llama venga. Nuno. Hola Nuno. Hola. Buenas noches. A ver si aprendes mucho hoy, Nuno. Cada vez Vale. fichamos a gente más joven. Bueno, hay que aprender desde pequeño. Hay que aprender desde pequeño. Bueno, saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza en directo, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. De nuevo, otro año más, seguimos con nuestra sintonía de María Quilati Roquiño, con su canción La Llama. Muchísimas gracias por permitirnos utilizarla. Ya sabes, síguenos en el Facebook de Xurxo Escape Motor, en Instagram, de momento tenemos Twitter y A YouTube. a YouTube también, que YouTube. estamos subiendo los programas de YouTube. Bueno, es en X, ya no es Twitter. Bueno, ya Bueno, vamos mismo. por la antigua. Vamos por la antigua. Vamos por la bella. Vamos por la bella. Exactamente. Bueno, veo que hay muchísima Pero gente hoy por ahí se en... te, falta, se olvida ¿Qué? saludar Aquí. a nuestros oyentes de la línea 12A. Ay, es verdad, los de la 12A, que mañana nos por la estáis mañana escuchando. nos van a Es verdad, escuchar Es verdad. en riguroso streaming. Streaming. En riguroso indirecto. Bueno, y la gente de Los Ángeles que está comiendo ya, porque son las 14:05. Y bueno, good morning Beijing. En Beijing. A 6 de mañana en Beijing. Eso están trabajando ya, seguro. Bueno, Pues se veo llevan que- una hora currando. Sí, sí, veo que hay mucha gente por ahí porque anda Maite Está muy por activo ahí. esto, Hay ahí. Autocross, Iván Alonso, Fabián Cancela, Están todos Adrián ahí. Fernández, Manu Casal está hoy por ahí. Sí, 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 sí. El amigo José de HM Competición, bueno, está esto, a petao, Ángel Pereira, hombre, José Antonio Martínez del Río, el comisario de la FCA. Ay, no, Lagarto casi hace la pole. ¿Cómo? Adelantado, ¿no? Marquitos Magán, que creo que estuvo de cumpleaños el otro día. Uy, cuánta gente. Fran Riaño, hombre, Fran. ¿Te vas al Monte Carlo? No, creo que dijo que el año que viene no iba, me parece. Y Lagarto por poco hizo la... Bueno, poco, ¿eh? Vamos a considerar que hizo la pole porque el primero no puntúa. Lagarto, ¿Cómo no te puntúa? llevas- Yo hoy estaba atento. Ya, estabas porque atento, mis labores de, Sí, sí, de sí. pulsar las hizo Sí, Carmona. efectivamente. Ah, claro. vale, Claro, es verdad. yo hoy Es estaba verdad. fuera Hoy de... manejaba- Hoy era táctil. Claro, hoy era táctil. Y amplías la pantalla. También. Que hoy por la mañana vi uno viendo el periódico y ampliaba las fotos. Ampliaba las fotos. Sí, era, lo que pasa que era el de papel. Ah, bueno. Bueno, hay para todo, gente, para todo. Bueno, hoy no vamos a meter momento bache porque como casi todo sigue igual, pero la semana que viene tendremos un momento bache, pero hoy vamos a aprovechar el momento El momento bache este año lo vamos a dejar ya. Escuchar lo del programa anterior y ya está. No, justo, pero hasta el muy año- bien, hasta- becario, muy bien. Hasta el año que señor. viene no volvemos a poner momento bache. No, hasta el año que viene ya no ponemos ponemos. momento bache. No. Bueno, quiero aprovechar para felicitar al amigo Mario Casas, que lo tuvimos hace un par de semanas aquí. Creo que El auténtico Mario Casas. el auténtico Mario Casas. No el de las películas. Y todos sus amigos y colaboradores, porque Creo que lo petaron. Lo ¿Viste cómo petaron. hacían hamburguesas? no, eso Buah, no- chaval. Ah, pues ahí Eso en no- Instagram pusieron. lo Sí, pusieron. sí. Bueno, pues sabéis que organizaron esta colecta de juguetes de Valencia, no te olvido, y estuvieron el día 21 allá en... ¿a dónde? No sé, no, iba a Catarroja, no era... no me sale el nombre del pueblo. Bueno, en Valencia. Se entregaron 4.000 regalos, de los cuales 2.337 fueron de Galicia, de los que juntaron todos los voluntarios que estuvieron colaborando. Bueno, pues 2.337. Ya son juguetes. Ya son A ver, a mí no me gusta el fútbol, pero hay que reconocer que el otro día creo que fue el Betis,
juntó no sé qué burrada de peluches en el campo. Sí, de peluches también. A mí no me gusta el fútbol, pero Sí, bueno, mereció sí, la sí, pena ver esas imágenes lanzando peluches al campo para que se lo llevaran a Valencia la gente. Bueno, la verdad pues, que... aparte de esos 2.337 juguetes, lo que comentabas, se hicieron 1.600 hamburguesas, gracias al amigo Charlie y Anabel de 101 Smash Burger aquí en Coruña, y la Asociación de Panaderos de Carral, que les donaron 1.600 bollitos, y aparte les prestaron la plancha. Vaya para plancha. hacerla. Cuidado, Es de competición. Sí, es profesional a tope. Profesional. Bueno, y la gente que donó dinero para juntar toda esa carne que hacía falta para hacer las hamburguesas. Que al final la carne la compraron, parece que llegaron a un acuerdo con, vamos a decirlo, con Macro. Les pusieron un precio especial allí en Valencia y no tuvieron que llevarla pues desde aquí. O sea que, Mario Casas, de nuevo muchísimas gracias por esta iniciativa solidaria de recogida de juguetes que tuviste que mover muchísimo y colaborar muchísima gente. Hubo muchos moteros que colaboraron y oye, de nuevo, enhorabuena. Bueno, ya tenemos al primer invitado. Bueno, en este caso creo que es invitada, me parece. Doña Silvia. Tengo una reclamación. ¿De qué? A la que está al teléfono. Espera, entonces. Silvia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos sentados de vicio aquí haciendo el último programa del año. Silvia Costilla Ya os veo. Abalde. Es así. La misma. La misma. Que viste y calza. Que viste y calza. ¿La reclamación la quieres hacer ahora? La chica del chaleco azul. Esa es. La que nos escapa cuando nos ve. Yo no quiero. Sí, y después está 10 minutos. Y después, al final me le quedo, decimos, mira, tenemos que seguir, ¿eh? Sí, nos dejas continuar. Hay más gente. Bueno, Ay. Silvia Costilla, ese chaleco azul, es de un puesto concreto en las competiciones de motor, ¿no? Sí, bueno, últimamente me estoy agenciando a ese chalequito, la verdad. Sí, me está gustando. Me está gustando. Bueno, Sí. relaciones, se llama Relaciones con los participantes, el puesto, ¿no? Sí, Bueno, se llama Relación con los Participantes. vale. ¿Y tú Efectivamente. ese cariño a las competiciones de motor lo tienes desde hace muchos años o desde hace antes de ayer? No, a ver, pues mira, mi padrino fue jefe de tramo y estuvo en la organización del Rías Baixas desde hace un montón de tiempo. Y desde los 6 años a mí me llevaron allí y me enganché. Bueno, te podrían haber llevado a ver el tenis también. Podía ser el tenis, podía ser el fútbol, pero fueron las carreras y me quedé en las carreras. Más divertido, ¿eh? Sí, Y hasta ahora. Pero aparte le gusta discutir. Porque relación con los participantes, eso es de discutir, ¿no? Pues mira, es más No, bien pues de intermediar. Discutir, Ahí estás. cuanto menos discuto, mejor. Vale. Más que tú eres un liante. Yo, yo discrepo que he de decir que en los años que llevo yo de copiloto, siempre o casi siempre fue para ayudar los relaciones con participantes, ¿eh? Bien. Por lo bueno, menos en mi Claro. caso. Bien. Sí, nosotros intentamos siempre ayudar todo lo que sea por nuestra parte al participante, siempre que entendamos que de su parte lleve un poco media razón o algo así. Si no lleva la razón, sí que no, ahí no. Ahí le digo, a llorar a casa. A llorar a casa. A llorar a casa. A llorar a la lloradería. Sí. A la llorería, efectivamente, sí. Bueno, lo de llegar a ese puesto, porque hiciste más, o sea, por ejemplo, hiciste de comisario, de oficial o algo, o siempre ya saltaste directamente al puesto de relaciones con los participantes. No, a ver, yo creo que el puesto de relación con los participantes necesitas llevar un poco de trote detrás. Vale. Porque tienes que saber reglamento, tienes que saber qué parte de la organización tienes que llamar, depende del problema que tengas. Tienes que rodar. Entonces yo empecé de abajo como hay que empezar, para saber cómo funciona. Entonces empecé comisario, cronometrador, después ya subí jefe de tramo, y después a partir de ahí ya pues confiaron en mí para relación con los participantes y poco a poco, pero con experiencia detrás, porque hay que saber. Y los pilotos son muy pillos. Mira, nos dice Fran Riaño, Silvia, es nuestro cortafuegos desde un comisario deportivo. Efectivamente, sí, lo intentamos. O sea, hay veces que nos eres cuela alguno, la que pero... aplacan los nervios, ¿no?
Sí, eso intentamos, efectivamente. Si hay algún problema y quieren llevarlo más gordo y lo quieren hacer más grande, nosotros intentamos rebajar un poquito. Aplacar. Relajar. Bien. Sí, claro, efectivamente, relajar los ánimos, calmarlos un poquito. No serás psicóloga por casualidad, ¿no? Mira, deberían pagarnos. Deberían pagarnos por psicólogos a veces, ¿eh? Sí. Sí. Mira, tú te lees los reglamentos, o sea, te tienes que saber el reglamento de la prueba en la que vas a estar. Yo, antes de cada prueba, yo personalmente, no sé los demás, Sí. pero yo creo que sí que nos los debemos al menos saber dónde tenemos que buscar. Vale. Hay cosas que ya no lo sabemos porque lo leemos un montón de veces, pero yo me leo el reglamento particular y me leo el reglamento general de cada prueba o de cada campeonato que tenga que ir, porque hay muchas preguntas que se solucionan simplemente leyendo el reglamento, cosa que no hacen los que deben, pero bueno. Vale. Mira, ¿cuál es la reclamación más común? Eso. Más común. Pues mira, que te piden 2 minutos con el de delante, esa sobre todo, que haga un tiempo mal subido, que se revise, eso en los rallies, Sí. porque después en el autocross es muy diferente. Bueno, En el claro. auto, Pues tú estás claro. en los dos. Claro, tú que haces autocross y rallies, ¿no? Sí, hago autocross, rallies y todoterreno se empieza hace poco. Bueno. Pero autocross es muy diferente porque además es mucho más dinámico, porque en cuanto acaba la manga ya te están reclamando que este me chocó, que este no sé qué, revisan las cámaras, revisan no sé cuánto. Claro, ese te da más Entonces, trabajo, ¿no? El autocross sí, el autocross da más trabajo porque además es más instantáneo. Ya. En un rally tienes más tiempo para gestionar ciertas cosas, pero en autocross no, porque te hacen una manga y igual en una hora ya te estás este piloto saliendo en otra manga. Sí. Entonces pues tienes que estar más al loro. Bueno, llevas ya desde los 6 años, tienes 26, ¿no? Más o menos. Ojalá, la verdad, ojalá tener 26. Vale, no, era por Pero- calcular los años que llevabas ya ejerciendo, porque creo 26, que... 26. Sí, no, les dijo que los 26 sí que los tenía. Entonces. Claro, por Los eso. 26 los tengo, es verdad, Por eso, sí, por sí, eso. los 26 Entonces los tienes tengo. 26. Claro, No claro. mientes. Como Claro. yo también tengo 26. Sí, todos los que estamos aquí tenemos 26. Efectivamente, Eso, todos. sí, sí. Bueno, Y 15 también. 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 A algunos se les nota más que a otros, pero... Sí, algunos lo muestran más que otros, pero sí. Bueno, vamos a ver, Silvia, el domingo te vas de viaje, ¿no? El sábado ya me voy, El sábado sí, te el vas de sábado. viaje, ¿no? ¿Y Sí, a dónde de tienes, viaje inesperado. ¿a dónde tienes el billete? Pues mira, ¿A qué ciudad? el billete del sábado es para París. A París. ¿Vas a ver la Torre Eiffel o...? No creo que me dé tiempo porque el domingo, Sí, el 29. el domingo sí que tengo el viaje un poco más lejos. ¿Es a barrer arena? Voy a ver arena y más arena. Más arena. O sea que te vas Sí. a un país, vamos a ver si lo centramos un poco ya en el mapa. Si más para abajo, tirando para abajo, más centrados en Arabia Saudí. O sea, te vas a Arabia Saudí. Concretamente, Me voy a Arabia Saudí. primero te vas a Jeddah, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Y después 800 kilómetros, corazón. Y después tengo un montón de kilómetros que si me 800, preguntan, 800. Ya te digo yo que tienes 800. Vale, Así genial. para ir entrando en calor. ¿Tú qué? Para ver si se echa para atrás, para ver si puedes ir tú, ¿no? Yo tengo el teléfono, no me despego de él estos días. Dijeron, tenlo por si te hace Yo tengo la falta. maleta preparada también, me da igual. Bueno, o sea que te vas al Raid Dakar. efectivamente, me voy al Dakar, sí. ¿Y, y vas también como relación con los participantes? Sí, Ostras, sí, me estreno como relación con los participantes en el Dakar. qué fuerte. Silvia Sí. Costilla, no sé, el titular sería Silvia Costilla salta de Arteixo, que fue la, digamos, es que creo que De la arena de Arteixo a la Sí, arena de de la Arabia. arena de Arteixo a la arena, sí, Arabia. tal cual. Sí. Bueno, a una ver, está más compactada que la otra. Sí, seguramente. Mira, ¿conoces a alguien en la ASO? ¿Cómo se llega ahí? ¿Hay oposiciones o cómo es esto? Mira, la verdad es que yo creo que entre las oposiciones de esto está más o menos emparejado, pero yo tengo que dar las gracias a mucha gente porque confió en mí y me llevó primero a la Baja Aragón, Ah, vale. allá a Teruel,
y confiaron en mí Fresco, para ¿no? que sea relación con los participantes allí. Vale. Y la casualidad es que la secretaria de los deportivos de la Baja Aragón es también la secretaria de los deportivos del Dakar. Bien. Y me tocó un poco la lotería porque mi compañera de allí, de la Baja Aragón, bueno, tuvo problemas familiares y desgraciadamente no pude ir. Vale. Y se acordaron de mí. Dijeron que creían que podía dar la talla Sí. y me llamaron. Y la verdad es que fue todo por la gente que confió en mí, que me llevó allí y bueno, después allí obviamente les habrá gustado mi trabajo y me llamaron. Y llegué así. ¿Y te pidieron currículum o algo? ¿Tuviste que mandarle un PDF con tus carreras a lo largo de tu amplia experiencia deportiva? No, confiaron en mí, saben que tengo experiencia y bueno, yo trabajé allí con ellos y supongo que eso, con hablar inglés, Sí. les sirvió, confiaron en mí, ellos hablaron, sé que intercambiaron opiniones entre varias gente que fue al Dakar y que me conocían y dijeron que sí, que podía ser una buena opción. Vale. ¿Y tú cuando, me imagino, no sé, si llamaste a tus padres para decirle, mira, que me voy a ir unos días fuera, ¿eh? Sí, fue algo parecido, sí. Me voy a un sitio fue- con arena y no a la playa, ¿no? sí. Sí, la verdad es que sí. Los llamé porque no estaban en casa. Los llamé llorando un poco, no os voy a mentir, Sí, de la emoción. entre emoción y nervios. y les dije, ¿ha pasado esto? Y mis padres, ¿cómo? ¿Cómo? Pero- Lo mismo que pregunté yo, ¿eh? Sí, claro. Que yo también, lo primero que pregunté fue como, ¿cómo? ¿Pero para este año ya? No, es para el año que viene. Claro, efectivamente, el año que viene. Y sí, la verdad es que muy emocionados y la verdad que sí, muy contentos. Mira, y cuando te llaman, me imagino que te llama alguien en inglés, ¿no? En francés, porque estos son franceses, los de la ASO, ¿no? Me llamó justo la secretaria de la Baja Aragón, Ah, en español primero. vale, esa habla castellano puro y duro. Claro, sí, después ya me llamó una chica de la ASO, pero también hablaba muy bien español, entonces no tuve problema. Ahora la ASO de estar mucho tiempo en Sudamérica, supongo que habrá. No te creas, ¿eh? No. No, hay gente de todos lados. Hay gente muy francesa. ¿no? Hay gente de todos lados y la organización más todavía. Hay mucho español, Sí. sí que hay, y argentino y sudamericanos sí tienen, pero bueno, hay mucho europeo. Si se apañó Fran. Bueno, Claro. Pero Fran se entiende en cualquier lado. Claro. Mira, yo quería que me aclarases aquí que tengo un comentario que pone que ya tiene el calendario de rallies asignado para que no le coincida con los conciertos a los que quiere ir. Uy, ¿Qué conciertos quieres ir? ¿Cómo? A ver. Mira, yo el año pasado y no sé qué me pasó, pero tuve la suerte de que ninguno de los rallies a los que tengo que ir o me llaman para ir siempre, Sí. pude ir al concierto sin problema. El año pasado fui a Karol G, a Madrid, y este año voy a Lola Índigo a Sevilla. O sea, ya lo tienes calculado todo, ¿no? Sí. O sea, que habla con la Yo federación y llamo- dice, mira, tal día y claro. tal día no puede haber carrera, ¿no? Ah, claro. o sea, Claro, yo llamo allí al presi y digo, mira, este día me lo dejáis libre, por favor. ¿Cuántos Sí. rallies vas? Bueno, rallies, ¿A pruebas. cuántos rallies? Pruebas, vamos a incluir autocross. Pues este año creo que fui a más de 20. No las tengo contadas, pero creo que sí. 20. O sea, y después aparte coges vacaciones, ¿no? Para descansar. Las que puedo, claro, al concierto, por ejemplo. Claro. Tengo suerte que tengo la playa al lado de casa. Entonces, Vale. Mira, nos dice el mismo que nos sopló lo de los conciertos, David, sí, un tal David. David. sí, Dice, ¿vas a montar algún reel del Dakar? por supuesto. Ah, Pues yo sí, te voy a sí, pedir sí. una cosa. Yo quiero que nos mandes Cuéntame. una foto cuando estés en el Enticuartel, en la duna esa grande que va todo el mundo a sacarse la foto allá arriba. Si me dejan salir, Sí te dejan salir. Ya te digo yo que sí que te dejan salir. vale, perfecto. Vale, pues Pues Y te yo voy a sacas la intentar foto hacerme... con el bivac de espalda para que vean la altura que hay. Sí, porque es que mucha gente dice, pero tampoco... Y nosotros tenemos una foto nada más, porque no hicimos más, para que veas, es que ves el campamento, que es enorme, lo ves chiquitito, de lo alta que es la duna. ¿eh? Mima. Silvia, ¿te mandaron ya algún manual de instrucciones o todavía no? No mandan manual de instrucciones, Ah. así te mandan, mira, léete la guía del rally, léete el reglamento y después allí ya te ponen al día. Ya hablaremos, ¿no?
Sí, es que no me dio tiempo ni a leerlo todo entero. O sea, entre hacer unas cosas y otras, las navidades que las paso fuera y tal, leí un poco así por encima y nada, en los viajes ya me pondré al día, pero nada, no te mandan manual de instrucciones de nada. Bueno, y se va acercando el día. ¿Estás nerviosa? Llevo nerviosa ya, sí, muchos días. Muchos días, ¿no? Vale. Sí. Desde Llevo París nerviosa muchos vais días. directos. ¿O tenéis escala? Creo que tenemos una escala. Es que este año hay unas escalas más raras. Sí, creo que tengo una escala, no me preguntes dónde. Ya, vale. Bueno, no, porque sí, yo vi pero así por este año encima lo de los vuelos y... Es que este año vuelo directo no hay ninguno de la organización. No vete a echarte. No, van sé todos que con tenemos escala. una escala, pero no me preguntes dónde es, porque no me acuerdo, la verdad. Vale. Bueno, Silvia Costilla, mira, la semana que viene vamos a intentar hacer un directo desde Arabia con todos los gallegos que van a andar por allí. O sea que si ves así un grupito hablando en gallego o algo, te pegas. Me uno. Claro, te pegas a ellos porque seguro que están en directo con nosotros. Vamos a intentar a ver si juntamos a todos los que se... Tú busca la asistencia del Club Aventura Tuareg. Exactamente. Que lo van a organizar allí y está Alberto allí. Aventura Tuareg y que estará el de TH Trucks, Joan por allí también. Y yo les digo, a mí hacerme un hueco por aquí para salvar a mis padres. Exacto. Bueno, Silvia, oye, un placer hablar contigo. Enhorabuena. Un placer mío hablar con vosotros. Por irte al Dakar. Esto creo que va a ser una aventura que no lo olvidarás en tu vida. La verdad es que no. Y si quieres, cuando vuelvas, pues me avisas. Que si quieres. Y te vienes un día por aquí. No, tiene que venir. Bueno, eso. Pero venir al estudio, ¿eh? Es que aquí hay una tortilla, Silvia, que no estás... Ya lo estoy viendo y me están dando unos dientes largos que digo yo... haber venido. Para la próxima, claro, para la próxima voy. Vale. Esta vez no fui porque, ya sabes, estoy aquí con la media maleta vueltas. Nada. Acabo de salir de trabajar y nada, no pude ir, pero la siguiente voy y os cuento lo que me queráis. Me voy a hacer una libreta de chismes. Vale, sí, venga, muy bien, está bien, sí. Justo. Claro, porque quien gana y quien no gana ya se sabe. Justo, muy bien, eso es lo más importante. Claro. La parte de atrás, lo que no se ve, nos lo cuentas. El making of. Claro, efectivamente. Silvia, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Y ala, acaba con la maleta, que no quiero que por nuestra culpa se te quede algo fuera. Gracias a vosotros. Buenas noches y buenas fiestas, ¿eh? Gracias, igualmente. Chao. Chao. Dios, qué maravilla. Oye, David, tú para poner los dientes largos no tienes... No hay precio. Me cago en la leche, la duna y... Yo te puedo decir que tengo... Oye, yo fui al mundial y no te restregué el mundial. Ay. Macho, y estuve en Suecia y en muchos... Es verdad. Y en Finlandia estuviste en sitios ahí... Efectivamente. Mandando fotos. Justo, ¿eh? Y que si la duna, que si el campamento, que si te van a... Eso lo pasa. Y yo allí con Marcos Wilson y con... Claro, nunca dije nada. No. Nunca dije nada. Es que es muy discreto. Al año nos vamos todos para allá. Y a ver si está de responsable también otra vez, que verás tú, se va a cagar. Como estemos nosotros por allí. Ostras, llegar, o sea, que te llamen, que te digan, aló, sí, Mr. Silvia Costilla. Yo voy a decir oui, cuando me hablen me hacer oui, por si acaso. Vale, será. No, tú le dices, yo no sé pa. A todo oui. Cuando digas de acá, oui. Eso sí, oui. Ay, qué bueno. Bueno, vamos con el calendario rápido porque ya creo que ya vamos a tener al siguiente invitado. Y tenemos, este fin de semana ya hay poquitas pruebas. Bueno, pruebas no hay ninguna. Hay que descansar. Hay una quedada de Spocars el 31 de diciembre en Mos, en Pontevedra, con una exhibición de coches de alta gama. Que bueno, este es para el martes, pero que ya os lo digo hoy porque si no ya no llegamos a tiempo. ¿Qué más? Tenemos una quedada también de Roadstar Cars and Coffee. Está bien dicho, ¿no, Luis? ¿Cómo es? Repite. Cars and Coffee. Está bien. El coffee, no sé si es una cerrada coffee. Sí, está bien. Ese que son los dos viños. Sí, Cars and Coffee en Arrecova, en Barrañán, el sábado 28. A ver, es en Barrañán, son los dos viños, no, olvídate. Y tenemos la San Silvestre en Turera, en Las Rozas, en Madrid, el 28 y 29, que va a andar por allí la gallega Elena López, que creo que es de Sarria, me parece.
Y también tenemos una recogida de alimentos que nos va a contar ahora Manolo Valdés, que creo que ya lo tenemos al teléfono. Ahora, ¿tenemos a Manolo ya? ¡Manolo! Espera. Muy buenas. Aquí Hola estamos, Manolo, buenas muy noches. buenas noches. Os presento a Manolo Valdés, que es el director de Coruña Chapter Spain. Es así, ¿no? Sí, señor. Vale. Así es. Que sois... Muy bien pronunciado. mote- Tu inglés es bueno. Es que mi inglés lo estoy Le di perfeccionando clases mucho. rápidas. Esto de charter, que es vuelo. Esto es... explícanoslo tú, Manolo. No, ¿Sois moteros de...? capítulo. Capítulo. Mira, el Coruña Chapter Spain es el club oficial de Harley Davidson en Coruña. Ah, vale. Pertenecemos a una asociación mundial que es el HOC, como sordo, pero es Harley Owner Groups, o sea, los propietarios de Harley Ajá. Davidson a nivel mundial. Es un club que tiene aproximadamente sobre 1,5 millones de socios en todo el mundo. Y los chapters son, digamos, los capítulos, ellos lo llaman capítulos Sí. locales. Bien. Y cada uno, hay uno, digamos, en donde hay un concesionario de Harley. Vale. En Coruña sabéis que no hay concesionario de Harley, que Pero está en Vigo, Sí. pero bueno, se fundó cuando había en Coruña. Sí. Y bueno, ahora nosotros dependemos del garaje clandestino, que es el concesionario oficial que está en Vigo. En Vigo. Bueno, organizáis una recogida de alimentos del 26 al 29, o sea, desde hoy hasta el domingo. Dime dónde Perfecto. y horarios. Te cuento. Normalmente va a ser del 26 al 29 por las tardes Sí. en el Bitácora. Es una recogida de alimentos que organizamos conjuntamente con el Banco de Alimentos de La Coruña Ajá. y el club social, entre comillas, porque no es club nuestro, pero sí nuestro punto de reunión es el Bitácora. Sí. Entonces, que es en Santa Cristina, Sí. al lado, bueno, la playa de Santa Sí, Santa sí. Cristina. Entonces, ahí conjuntamente los tres hemos decidido este año por primera vez organizar algo solidario, Ujú. porque bueno, nuestro club es una asociación sin ánimo de lucro, Bien. pero últimamente pues bueno, nos faltaba hacer cosas solidarias Sí. y entonces bueno, este año hemos tomado la decisión de hacerlo esto por primera vez y a ver si tenemos una buena acogida y si hay una buena acogida repetiremos para el año que viene. Vale. Por las tardes, ¿en qué horario? El Bitácora abre a partir de las 5, de 5 a la hora que queráis. Ah, vale. 17. Vamos a ver, o sea, nosotros normalmente vamos a estar por allí alguien del club para recogerlo y si no estuviéramos por lo que fuera, Sí. hay la gente del Bitácora ya lo sabe, lo recogería ella. Y lo que nos solicita, que esto es importante, el Banco Sí. de Alimentos, nos solicitan cosas en concreto, nos solicitan temas de desayuno, Vale. no leche, Sí. no quieren leche, no, lo que quieren es café, cacao, tipo colacao Sí. o cosas por el estilo, galletas, y luego también temas como pueden ser las legumbres precocinadas, y luego también conservas. Perfecto. Y a ser posible con fecha de caducidad amplia. O sea, es preferible que la fecha de caducidad sea amplia, aunque sea más caro, menos cosas, pero ellos prefieren que tener fecha de caducidad porque cuando hablamos con ellos nos contó que la logística desde que nosotros entregamos Ajá. los alimentos allí hasta que ellos los distribuyen, Sí. pues pasa un mes o una cosa así. Entonces, muchas veces las ofertas tienen una fecha de caducidad muy corta y no les da tiempo a repartirlo entre la gente. Entonces preferimos eso, menos cosas pero con fecha de caducidad más larga. Perfecto. Y luego el domingo a partir de las 6 de la tarde hemos organizado un concierto para agradecer a toda la gente que ha colaborado, que va a colaborar por su colaboración en el Bitácora, a la que estáis invitados, lógicamente. Las consumiciones cada uno paga las suyas. Como tiene que ser. ser. Muy bien, Manolo No Valdés. que las copas también están... No, efectivamente, que no haya malos entendidos.
Manuel Valdés, efectivamente. director del Coruña Chapter Spain. Muchísimas gracias por avisarnos y por acordarte de nosotros para difundir esta recogida solidaria de alimentos. Gracias, un saludo y feliz año. Muchísimas gracias a vosotros por darle publicidad al evento. Hombre, faltaría Vale. más. Gracias, Manolo. Un abrazo. Igualmente. Chao, Hasta luego. chao. Chao, Jorge. Chao. Bueno, Chao, chao. pues ya sabéis. A ver, seguid- todas estas cosas son necesarias. Totalmente. Además, lo que me gusta es que concretan café, cacao, galletas, conservas y legumbres precocinadas. O sea, que no llevéis leche, porque debe de ser que ya tienen el banco de alimentos, tiene leche. Sí, igual algún supermercado o alguien que siempre Efectivamente. tal, pues oye, y está bien eso, porque así no tienes problema. Claro, sí sabes De lo de que- qué llevo, ya está, No, lo que esto, llevas ahí tienes, llevas la esto. lista de lo que hace Lleva falta esto. y lo que ¿Quieres necesitas. llevar 40 cajas de galletas? Pues 40 cajas de galletas. Ya está, no tienes problema. Vas a tiro fijo, como se suele decir, porque cuando habíamos hecho aquí las recogidas de alimentos, la gente preguntaba, ¿y qué traigo? ¿Y qué hace falta? Pues hace falta Claro, de esto, y había de momentos en que pues al final pidieron, no, mira, es que lo que más necesitamos pues a lo mejor son productos de higiene, Efectivamente. justo. que era de lo que no había. Efectivamente, sí. Y todo el mundo se merece unas buenas vacaciones, ¿no? Y algo especial, ¿no? Estas fechas. Efectivamente, muy bien, sí, señor. Joder, Luis, vienes inspirado ahora. Sí, Ya te viene. digo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías? O sea, el programa. Desde que no Desde- abrieron la frontera. Telefónicamente, o sea, pasa la semana después de la Pero correa. está avisando. Se oía muy mal, ¿eh? Sí, Se oía fatal, muy sí, mal. fatal. Sí. Es verdad. Telefónicamente fuera de España se oye mal. Sí. Bueno, vamos a seguir porque estáis escuchando Escape Motor, era el programa 19 ¿Estás de preparado esta para el próximo Corralí? tercera Yo temporada. estoy calentando. Ya está enterrado. Sí, pues, todos los días en el cal- trabajo. caliente que sales. Yo todos los días en el trabajo le doy una vuelta ahí a la Y lavadora. creo que tenemos ya al siguiente A invitado. ver si quedas campeón. Callaros un poco, hombre, que tenemos el siguiente invitado ya al teléfono. Lo te va a sacar Don- fuera. Don Antonio Troitiño, buenas noches. Buenas noches. Ay, espera, hay que levantarse. Hay que estamos hablando con el levantarse, presidente. levantarse. Señor presidente, hay que hacer la reverencia de rigor cuando hablamos con un presidente. Claro. Bueno, se acaba el año y no se acaba el mandato, gracias a Dios. Pero Bueno. un año que arrancaste un poco complicado, ¿no? Bueno, un poquito, pero bueno, Bueno, se, ya se fue solventando poco a poco y ahí estamos. fue un mes de enero un poco. Acabando un año que consideramos que fue un buen año. Bueno, a ver, nos pasaron aquí ya un montón de preguntas porque en cuanto se enteraron de que ibas a estar, porque decían que si el presidente ya no concede entrevistas, que si ahora ya está apoltronado, ya no quiere hablar con la gente, y dijimos tranquilos, tranquilos, que ya veréis cómo puede hablar con la gente. Entonces, vamos a ir directo al grano porque si no nos vamos a liar. La gente quiere saber, tema licencias, precios y si por fin va a haber licencia única, así ya para empezar. Bueno, pues una noticia por un lado positiva y por otro lado negativa. Por un lado positiva porque vamos a firmar un convenio con la Federación Española y va a haber licencia única. Y por otro lado negativa porque, claro, al hacer esto, pues la licencia pasa a tener el precio de la licencia nacional. ¿Claro? Entonces es un poquito más caro. Vale, un poquito, ¿se puede concretar? ¿Otra Pues vez? es el precio que tenía ya la licencia única hace años, cuando era licencia única. Son, por ejemplo, una de piloto 350 euros, una de copiloto creo que son 200, 195. una de oficial una OA 140 euros. O sea, tampoco son unas subidas súper excesivas. Pero tampoco podemos considerar una subida porque al final es una licencia que vale para todo el territorio nacional, excepto las autonomías que todavía quedan sin firmar el convenio. Sí, que era País Vasco, ¿no? Que tenía País Vasco, Navarra, no sé si tenían algún... Bueno, que estaban, que los habían Sí. medio echados o algo así, no sé qué. Tenían Queda problemas. todo el norte menos Galicia. Quedaría. Ajá, vale. Seríamos la única autonomía del norte que ahora mismo firmaríamos con la Federación Española. Es un año de prueba, vamos a ver realmente lo que repercute económicamente, Sí, porque sí es verdad que al final va a ser un esfuerzo económico para la Federación gallega, porque al final de tu pastel pues tienes que repartir parte del dinero, entonces pues, ceder. aunque vamos a tramitar más licencias, pues tampoco
consideramos que la repercusión sea positiva. Vale. Bueno, mira, nos estaba comentando, acabamos de hablar con Silvia Costilla, la que ejerce siempre de relaciones con los participantes, que se va al Dakar, no sé si lo sabías. Pues no. Pues mira, se va, sí, le han llamado de la ASO y se va al Dakar, de relaciones con los participantes además. Y está comentando ahora aquí en el chat que es más cara, pero no pagamos doble, al menos los oficiales. Vale, o sea que antes se pagaba el doble, entonces ahora se paga menos. Claro, licencia gallega, ¿no? Y licencia nacional. Claro, en mi caso, que corro fuera, me beneficia. Claro. Vale, pues muy bien. Pues, Carmona ya creo que tenía 3. Bueno, pero tampoco es así 100%, porque sí es verdad que algunos oficiales sí pagaban doble, y tampoco doble, porque parte de esa, por ejemplo, todos los oficiales que pertenecieran a pruebas del Campeonato de España, se les daba una ayuda de la Federación Gallega, y el problema no son precisamente ellos claro que van a salir mejor, pero los que van a salir perjudicados son los que organizan solamente pruebas autonómicas. Ya. Entonces, si lo compensas por un lado, salen perjudicados por otro. O sea, no, aquí nunca va a estar todo el mundo contento. Efectivamente, nunca puedes contentar a todos. A ver, Carmona, dispara. Toño, buenas noches. Mira Hola, buenas noches. Y no sería posible, igual es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero no sería posible de que todas las federaciones autonómicas se juntaran por una vez en la vida y fueran a la Federación Española y unificaran criterios. Digo yo, no sé, es que igual es muy descabellado lo que te estoy diciendo, pero ¿no sería posible hacer eso? A mí no me parece imposible y me parece muy correcto lo que acabas de decir. El problema es que cuando nosotros entramos en la federación, pues justo llegamos el día, creo que fue 20 de enero de hace 2 años, y el tema de las licencias pues empezó el día 1 de enero, entonces ya nos encontramos con el problema, y ya el día que tomamos posesión ya había un par de federaciones que habían firmado con la Federación Española, entonces siempre fuimos a remolque, por mucho que intentáramos unirlas y eso, pues como ya había federaciones que habían firmado, pues al final imposible. Pero sí considero que sería lo ideal, que fuéramos todos de la mano y que exigiéramos todo lo que tuviéramos que exigir. Y también entiendo a la Federación Española, que ellos también tienen que defender lo suyo, pero hay que pensar que los federados, el 80% de los federados que hay en cada autonomía, pues son federados autonómicos, no son federados estatales. Claro, efectivamente. Claro, es que yo creo que ganaríamos todos, los deportistas, y los organizadores y todo el mundo, joder. Crear un criterio único no solo para licencias, para muchas más decisiones que tú y yo sabemos que cada uno va a su bola. Sí, aquí el problema que hubo en el tema de licencias ya fue un problema político más que de federaciones. Ya. Teníamos una licencia cómoda que funcionaba bien y de repente pues se sacan una ley donde las autonomías tienen sus derechos y la estatal también tiene sus derechos, entonces al final pues todos tiran por lo suyo. Claro, cada uno va a reparar su casa. Bueno, ya nos está preguntando por aquí David MD, pregunta para Toño, que bueno, lo que nos preguntamos todos, ¿no? Que el Rías Baixas este año coincide con el Surco. ¿Ya hay solución? ¿Se pensó en algo? ¿Manda más el del nacional que el del autonómico? ¿Cómo lo planteáis? Pues si te digo la verdad es un tema bastante delicado. Yo en su día, casualidad de la vida, que estaba negociando el tema de las licencias en Madrid precisamente, y por los corrillos de la federación escuché que iban a tener que cambiar la fecha del Rías, porque estaba pensado que el Rías iba a ser la semana anterior, igual que el año pasado. Sí. Pero parece ser que hay una prueba internacional que coincidía con esa fecha, entonces que no podía estar ahí el Rías Baixas. Eso fueron las palabras que escuché en la Federación Española. Y yo al llegar aquí a Galicia, por lo primero que hice fue llamar al presidente de la escudería del Surco, comentarle el tema y decirle que estuviera alerta porque podía pasar eso. Y al final pues sí que pasó. Y bueno, yo intentaré, tengo pendiente hablar con Manuel Aviñó estos días, a ver si hay alguna posibilidad de mover el tema, pero el problema que tenemos es que las pruebas de carácter nacional pues tienen
Prevalece. tienen sí, prevalecen sobre las autonómicas. Entonces sí que podemos defenderlo a muerte, pero al final es complicado, y sobre todo cuando estamos hablando de que es la misma provincia, Claro. y la misma zona, que Claro. es mucho más grave. Efectivamente. Entonces, a ver si podemos sentarnos todos y podemos buscar una solución al tema. Vale. Luis, ¿Habría posibilidad a lo mejor de mover el surco una semana? Bueno, eso ya va a depender un poco de ellos. A lo mejor invirtiendo las fechas, pues se podría solucionar, pero también, oye, yo también entiendo a la gente del surco que Sí, que tiene todo lleva montado, muchos años haciéndolo está en esa pensando. fecha, claro, Sí. y ahora pues les duele que se le haya pisado. vale. Bien, más cosas que tenemos por aquí. El tema de los Rally Sprint, Rally Mix, que ahora quieren hacerlo ya, por ejemplo, verificaciones los viernes y ya no correr el domingo. ¿Van a ser obligatorias las verificaciones los viernes o se podrá verificar el sábado? Eso es solamente en Rally Mix, y eso quedaron dos opciones, opción A y opción B. Una de poder hacer 2 jornadas de carrera, y la otra hacer una jornada solo, que sería el sábado, y las verificaciones serían obligatorias el viernes. Esto no fue una idea de la federación, fue una idea sobre todo de los organizadores, porque decían que para ellos a veces que era complicado hacer la carrera el domingo, y que por encima que eran demasiadas pasadas a los tramos. Entonces pues se le dejó un poquito a elegir. Una gente lo hará 2 días, otra gente lo hará un día solo. El que lo haga 2 días verificarán el viernes, o sea el sábado, por la mañana, y será voluntario el viernes, y los que hagan un día solo pues tendrán que verificar el viernes por la tarde. Claro, es que aquí tiene que convivir el que compite, el que organiza, la gente que se mueve toda para organizar. Y claro, nunca llueve a gusto de todos, está claro. Sí, pero hay una cosa, que eso fue también lo que decían los organizadores, y al final tuvimos que darle un poco la razón, porque yo me negaba un poco a ese sistema, pero ellos sí que decían que cuando ponían las verificaciones voluntarias, pues que el 90% de los pilotos verificaban ya el viernes voluntariamente. Vale, pues ya está. Entonces, claro, pero es voluntario. Decían, claro, Claro, é que cuál es el cando che problema mandan de a xente moi de levar a contra. ese es el tema, claro. Está claro. Vale. Bien, otro tema que se estaba comentando, poner un tope a la lista de inscritos para todas las modalidades, ¿eso se pensó? No te entendí lo que me dices. Poner un tope de inscritos en cualquier modalidad, tanto puede ser en montaña como en Rally Mix. Bueno, este año se limitó, se bajaron 10 inscritos en rallies. Nosotros ya habíamos limitado en 150, este año bajamos a 140. Y a ver si paulatinamente podemos ir bajando un poquito, pero yo también entiendo que también es muy difícil dejar a la gente sin correr, ¿no? Entonces es un poco complicado. En otras modalidades, como puede ser montaña, en Rally Sprint ya está limitado a 100, en Rally Mix también está limitado a 100, no sé. Donde tenemos el problema más grande es en rallies, y tampoco podemos decir vamos a recortar de todo y dejar a la gente fuera, ¿no? Eso también es un poco duro. Sí, no, está claro. Que la gente dice, bueno, claro, eso todos son problemas, hay que buscar el presupuesto, pero al final, no ya, 160, Ferrol, 150, así que no sé. Sí, es verdad, y los organizadores también dicen que son muchos, pero al final, cuando tienen 140 o 150 se alegran de que los tienen. Hombre, claro. Más dinero que entra, aunque es más trabajo también para todos, está claro. Ya. Más tiempo. Sí, más tiempo. Mira, una disciplina en la que habéis, yo creo que triunfado este año, el karting, cambio de organizador y éxito total. ¿En el karting? Sí, bueno, el karting la verdad es que es la modalidad que más creció. Estábamos en unas listas de 20 y pico inscritos y ahora estamos en listas de 80 y pico, o sea, se multiplicó por 4. La gente está súper contenta, funciona de maravilla, y nosotros también muy contentos porque al final es el deporte base y es lo que realmente tenemos que apoyar. Por nuestra parte estamos haciendo un esfuerzo económico importante, se están haciendo cosas. Para el año que viene habrá una prueba más,
vamos a intentar becar a un piloto, estamos intentando echarle una mano a una persona para que pueda salir hacia el Campeonato de España y poco a poco, que es lo que hay que ir haciendo. Bueno, o sea, el organizador, que bueno, hablamos con él aquí en Escape Motor, desde luego aumentó muchísimo la lista de inscritos y los pilotos creo que están muy contentos con cómo lo está organizando. Bueno, ¿qué más? Otra pregunta que nos habían hecho. ¿Se puede hacer algo para evitar tantas neutralizaciones? Creo que es complicado. Bueno, es un poco difícil, pero sí que se acaba de tomar una decisión y es hacer los reagrupamientos un poquito más largos, quitarle un poco a los parques de la asistencia y hacer los reagrupamientos de 45 minutos mínimo, para así en caso de que haya un parón, pues poder reagrupar los coches de alguna manera. Entonces, oye, por lo menos es una de las medidas que se van a tomar. Después estuvieron aquí pilotos reunidos con nosotros, vienen con ciertas ideas, pero ciertas ideas que al final analizándolas pues es complicado llevarlas a cabo. Pues no es tan fácil como ellos lo proponen. Pero bueno, vamos a intentar salvar lo máximo posible los tramos. Mira, nos preguntan por redes sociales, Toño, el tema de montaña, que el año pasado empezó así un poco convulso, ¿está ya todo solucionado? Pues yo creo que sí. Es más, yo creo que la montaña el año pasado fue un éxito. Cuando se empezó con algo de lío fue el primer año. Yo creo que un poco es que la gente tampoco entendía con algunas de las ideas que traíamos. Sí. Parecía que veníamos con una pistola y tampoco no era esa nuestra intención, ¿no? Pero poco a poco está funcionando. La montaña este año tuvo un crecimiento de creo que un 20%, que es muy importante, y mucha gente que al principio pues no veía las cosas bien, pues ahora mismo pues se están sumando y creo que se están dando cuenta que las cosas no se están haciendo mal, está funcionando bastante bien. Y de hecho tenemos, de cara al año que viene, pues hay varias novedades que no se pueden aún comentar, pero va a haber monturas nuevas y creo que va a tener un plus a mayores el campeonato de montaña, porque yo el problema que le veo a la montaña es que faltan esos fórmulas, esas barquetas que le den vistosidad, ¿no? Y de cara al año que viene creo que algo vamos a mejorar en eso. Vale. Mira, y del tema del autocross, ¿hay algún proyecto nuevo? Pues el autocross, si te digo la verdad, es la modalidad que más me preocupa, porque sí que va muy lenta, está teniendo un crecimiento muy lento, sí algo ha crecido. Creo que vamos por un camino bueno, pero que va muy lento. Y teníamos pensado hacer una copa de promoción, pero se estuvo analizando, igual la vamos a sacar a la temporada siguiente, sacarla con mucho tiempo para que la gente tenga tiempo a preparar sus coches, porque la idea era hacer una copa de promoción pequeña, baratita, que corriera en menos de 1.600, pero se estuvo estudiando el tema y lo que decían los organizadores es que podía ser un problema a la hora de mezclarlos con el resto de la categoría de menos de 1.600. Entonces, a ver si conseguimos hacer un grupo de gente para que corra esa copa con coches todos igual, sí, y que sea una categoría solo para esos coches, y así de esa forma pues que nos entorpezcan unos a otros. Vale. Bien. ¿Llevas la cuenta del programa que habéis prometido, de todos los puntos que ya habéis cumplido? ¿Y sabes más o menos cuántos te quedan? Sé que alguno va a ser imposible. Sí, bueno, eran de esos 20 se subdividían en más, ¿eh? Sí, o sea, bueno, no, por era eso, que fueran 20. Pero sí que llevo la cuenta y hay alguno que seguro que no se dará cumplido, pero yo calculo que de aquí a final de mandato que el 90% de las propuestas que llevábamos se llevarán a cabo. Bueno. Lo que pasa es que a veces la gente se pone a analizar el programa y te dice, bueno, es que habláis de abaratar el automovilismo y aquí no bajó nada. Es que no se trata de decir la lista de inscritos, o sea, la inscripción de un rally costaba 350 y ahora va a costar 300. Sí. Se trata de que tú ahora para correr un rally no pagas una licencia de asistencia que costaba 120 euros, no pagas un pasaporte por piloto como pagabas antes, solo lo pagas por coche. De hecho, ese pasaporte ahora va a desaparecer y va a ser un pasaporte digital
donde sirva para algo. Antes era simplemente recaudatorio. Sí. Se trata en que se sacó una modalidad que se llama Rally Sprint, donde es más barato competir, Sí. donde te ahorras 100 euros en inscripción y donde compites solo en un día, de la forma que no tienes gastos de hotel, ni de comidas, ni nada. O sea, eso es abaratar el automovilismo, no consiste en decir, no, que va a bajar un 20%. No, pues, la idea no iba por ahí. La idea iba en buscar alternativas más baratas al automovilismo que había en ese momento. Bien. Y bueno, respecto al resto de puntos, pues sí habrá alguna que no habremos cumplido, como por ejemplo el tema de la sede, que se hablaba de Santiago. También hablábamos Santiago y Extra Radio. Solarín sí que a lo mejor es un poco ya fuera del Extra Radio, ¿no? Pero no se cumplió porque realmente cuando en su día confiábamos que la Xunta de Galicia nos iba a dar un local, eso sí nos lo habían prometido, y cuando tomamos posesión pues nos hablaban de un local, un despacho pequeño, donde no podías meter nada, donde solamente entraban 2 personas. Tiene muchas cosas. Entonces, al final, pues tomamos la decisión de buscar un sitio más barato y bueno, al final es en la LIN y a lo mejor es lo que me van a achacar un poco. Sí, claro. Bueno, nos quedan los estatutos, que estamos trabajando en ellos y que en mes de febrero o marzo estarán ya en vigor también. Y todo lo demás prácticamente pues está todo ya al día. De todas formas te queda mandato todavía, o sea, estamos en el primer año. Queda medio mandato, o sea, quedan muchas cosas que hacer, sí. Bueno. Carmona levantaba la mano. Toño, mira, es una propuesta que este año no vas a hacer por el calendario, ya está hecho, pero yo te propongo, y que es un poco tirar piedras contra mi tejado, ¿no? Pero te propongo que disminuyas un poco, o que se disminuya un poco el número de pruebas en los rallies y que aumentes los rally sprint, porque creo que con eso coches, digamos, buenos coches en sus años que están en tendejones, seguramente saldrían a los rally sprint y no a seguir el campeonato gallego entero, que es inviable con esos coches. No sé si me explico. Sí, a ver, los rally sprint en sí fueron creados precisamente para intentar sacar coches que estaban en los garajes, y de hecho se limitaron, ya ves que están limitados los coches que optan al campeonato, ¿no? Aquí no puedes competir con un Rally 2 ni con un Rally Car en un Rally Sprint. Sí que puedes competir, pero no puntuar. Vamos por la línea que tú estás comentando. El año pasado había 10 rallies, este año hay 9. El año pasado había 3 Rally Sprint y este año hay 5. Entonces vamos por esa línea. Lo que pasa es que tampoco, yo creo que ahora mismo el campeonato de rallies está muy sano. Eso sí que igual fue la mejor herencia que tuvimos del anterior presidente, y tampoco se trata de echarlo a perder, ¿no? Pero sí que dime. Mira, yo como miro mucho al otro lado de la frontera, ¿sabes? Por tal, yo te haría una propuesta de 8 rallies y 6 rally sprints. Hazme caso, que te digo yo que salen más coches de los que tenéis, ¿eh? Ya sabes que yo trabajo entre Asturias y Galicia, ¿sabes? Entonces allí también voy de observador. Sí, puede ser. Pero bueno, Asturias, sabes que el último año le bajaron bastante las inscripciones de Rally Sprint, ¿eh? Ya lo sé. Yo también sigo todos los campeonatos y miro al espejo para intentar copiar cosas. Presi, dame 5 segundos para despedirnos de la FM porque se nos corta la señal, pero vamos a seguir en Facebook porque todavía hay preguntas. Nos despedimos de la FM, volvemos el 2 de enero, pero seguimos ahora en Facebook. Ya está, es que porque si no se corta muy abrupto en la FM. Vale, decía Iván, ¿cuántas pruebas eran? 8 rallies y 6 rally sprints. 8 y 6. Acuérdate de ese número, Toño. 8-6. Bueno, está cerca, ¿no? Vale. No está tan lejos. Además, no estáis muy lejos. No, es una más y una menos. Por eso, yo te digo que es el número adecuado. Si no, prueba un año y después lo comentamos.
Ya, pero aquí también hay que analizar más cosas, hay que analizar que hay organizadores. No, lo sé ya sé que me vas a decir eso, pero bueno, a lo mejor algún organizador sí que puede hacer un Rally Spring, hombre. Sí, de hecho, alguno, o sea, que se cayó ya este año, o sea, para el año que viene pasa a Rally Spring y no hace rally, ¿no? Y que conste que no tengo nada en contra de los rallies que se hacen, que los corrí casi todos y me gustan todos. Pero yo creo que... Ya, pero mira, te das cuenta, por ejemplo, lo que acabo de decir, que hay un organizador que cayó este año, que no le gustó, porque es lógico, porque siempre que caes de un campeonato, pues te parece que no merecías caerte, ¿no? Ya, claro. Pero la primera propuesta fue que hicieran un Rally Spring y no quiso hacerlo. ¿Entiendes? Vale. Entonces... Pues... Claro. Mira, y para los clásicos, que nos preguntan por redes... Pues para los clásicos, este año lo que se hizo en el campeonato de rallies, porque no lo seguía nadie, bueno, alguien sí, pero muy poquita gente, se modificaron un poco las agrupaciones para que todos sus coches históricos y eso pues tuvieran más opciones a tener premios dentro de las agrupaciones. Sí. Y lo que se hizo fue... quitar el campeonato históricos en rallies, porque además consideramos que los rallies se le hacen bastante duros para esos coches, y crear un campeonato históricos en Rally Spring. A ver si así conseguimos sacar coches de los garajes, precisamente, que están ahí. Lo que quiere Carmona. Que están ahí aparcados. Exacto. Y, Es que y yo soy el primer interesado. lo que sí a lo mejor en breve igual hay alguna novedad para los históricos, pero no puedo adelantar mucho más. Vale. Adolfo, aguanta ahí, Adolfo, aguanta ahí. Adolfo Almuiña, aguanta, que te van a dar alguna noticia No buena. sé qué tiene carrera y está nervioso. Sí, a ver, Luis. Y una pregunta, ¿un rally de tierra? Ahora que ya no es rally de tierra, ¿no? En el nacional. ¿Cómo? ¿Rally de tierra? ¿Habría la posibilidad de volver a algún rally de tierra? Regional. Sí. Pues los rally mix. también hay gente que nos lo pide también. El problema es que no hay fechas para ya más modalidades. Y rally sobre rallies y sobre rally sprint serían incluso rally mix sería pisar campeonatos. Porque tú si haces otro tipo de campeonato, imagínate que tuviéramos un circuito y pudiéramos hacer pruebas de circuito, pues no sería incompatible con un rally, por ejemplo, pero hacer un rally de tierra sobre un rally mix o sobre un rally sprint, pues sería muy complicado. Y tienes autocross ya también, o sea que... Sí, bueno, y hay un cacao con la Copa de España y el calendario de la Española, hay un cacao que vamos, puede estar corriendo todo el año. Es que por encima Galicia tiene eso, que tiene 10 pruebas nacionales, que eso es otro hándicap que nos ocupa también otros 10 fines de semana y que no puedes pisar esas fechas. Porque yo sí es una de las cosas que prometía en campaña y sí lo mantengo. Yo si hay un rally del nacional tengo clarísimo que no debería haber otro rally del regional el mismo día, como hubo en su día. Sí. O si hay un autocross, pues no debería haber un autocross del nacional o cualquier otra modalidad. Entonces eso también nos limitaría fines de semana, claro. Efectivamente. Cada fin de semana son los que hay en el año. Yo no sé, pero me gustaría un día ver por un agujerito la reunión de cuando hacéis el calendario. No sé a qué hora entráis y a qué hora salís. Lo que quieres es un onboard. Tú quieres chisme. Justo. Pues mira, yo te voy a explicar. Mira, la diferencia entre nosotros y la federación anterior. La federación anterior sacaba un calendario rapidísimo, sí, en octubre, donde ya hablaba con la gente, le ponía unas fechas, pero después, al ver cómo entraban las otras fechas, pues ya cambiaban porque coincidía que uno tenía que ir a ayudar a otro, coincidía que uno era la fiesta del pueblo, el otro no sé qué. Entonces nosotros hacemos un calendario inicial, después vamos hablando con la gente, vamos modificando poco a poco, y hasta el día de la asamblea, que se movió la última fecha, pues no sale el calendario a la calle como se venía haciendo. Sí. Y yo creo que el año pasado la única modificación que hubo fue de una prueba que no sé por qué motivo tuvo que cambiarse, pero durante todo el resto del año no hubo ningún tipo de cambio. Cuando antes había 20, que yo me acuerdo que decía la parodia, evolución 5, evolución 6, evolución 7. Sí, Jorge lo agradece, ¿eh? Sí, porque no sabes tú la de calendarios que tiene impreso. Sí, gastaba tinta, macho, que no veas.
Pues ¿cuántos imprimiste el año pasado? Nada, el año pasado corrió 2, nada más, sí, porque vi uno que dije, coño, que aquí cambió una fecha, que a ver si me voy a liar. Se enfadó el de los folios, Toño. Sí, perdió dinero. Bueno, Que bueno, siempre puede haber alguna novedad, ¿no? Que se puede haber algún problema de algún organizador o eso, y puede haber algún cambio, pero de inicio lo lógico es que cuando salga el calendario que se mueva lo mínimo posible. sí, es que, a ver, la gente ya estaba nerviosa. ¿Qué? ¿Y el calendario qué? ¿Para cuándo sale? Porque, a ver, queremos sacar licencias, ¿no? ¿Qué? Bueno, tranquilos, machos, relajaros, que queréis Ya, programar. pero tú ponte a pensar que empezamos con el calendario en el mes de agosto y salió en el mes de diciembre. Efectivamente. Con eso te lo digo todo. Concretamente el 30 de noviembre. Sí, 30 de Bueno, noviembre. pues el 30 de noviembre. Tiene fecha, aquí, lo tengo delante. Así que... Bueno, Iván, que levantaba la mano otra vez, Iván. Toño, una cosa, mira, no sé si te quieres mojar en lo que te voy a preguntar, pero ¿qué te Como parece, tiras a dar, ¿qué te parece digamos, los campeonatos o la multitud de pruebas de campeonatos de España de tierra, de supercampeonato y todo eso? ¿Qué te parece todo ese tinglao? Pues No sé si me explico. me mojo, porque además yo padecí esas reestructuraciones, sabes que fui presidente de una escudería, Sí. que sufrimos el irnos a la calle precisamente por esos movimientos, y yo sería partidario de que hubiera un campeonato de tierra y un campeonato de asfalto, y que lo que le llaman ellos supercampeonato, que fuera un campeonato para distintas copas, ¿no? Donde los jóvenes pudieran lo que ellos venden, de que hay que probar todas las superficies para saltar a campeonatos superiores. Yo creo que esas superficies deben probarlas los jóvenes, pero la gente de 30 y pico años pues ya no va a optar a un europeo ni a un mundial. Pues Entonces, los jóvenes, mira que hay los jóvenes pocas que cosas corren, que coincido contigo, pero que con eso coincido plenamente. yo lo veo así, pero bueno. No, es que tienes toda la razón. O sea, yo es lo que pienso también, que yo miré el calendario y es que solapas una con otra prácticamente y... O sea, si quieres seguir dos campeonatos es inviable, aparte económicamente, pero... A mí me parece que lo que hace es debilitar los campeonatos mucho más aún. Claro, yo creo que sí. Porque, claro, al final unos corren el supercampeonato, otros corren el asfalto, otros corren la tierra y tienes todos los campeonatos flojos, ¿entiendes? Incluso las copas de promoción, pues, se dividen a su manera, es una cosa un poco rara. Sí. Aparte yo creo que al final hay, no sé, 200 coches. 200 entre 3, Sí. 3 campeonatos, se quedan menos. Pero menos date cuenta coches. una cosa, que la Federación Española lo que tenía que hacer era, o sea, el objetivo de la Federación Española debería de ser sacar pilotos afuera. Después, para correr pruebas están las federaciones regionales. Para los que vamos a pasar el rato están los regionales. O sea, yo no voy a ir a correr un supercampeonato. Entonces... Yo es que haría un cambio aún más grande. Yo me iría porque ahora vas a correr un campeonato de España y tienes que marcharte un martes. Sí. Y yo Bueno, eso aparte, reduciría muchísimo más las jornadas, porque al final no tienes más inscritos porque la gente no puede permitirse ir toda una semana para afuera. Claro. Entonces, pues haría pruebas, la prueba reina pues sería el jueves, viernes y sábado, máximo. Sí, claro. Porque si no, al final no hay... Tienes que dejar el trabajo y por encima lo caro que es este deporte, pues al final pues no le veo mucha salida. No, y es lo que tú dices, que una persona, un piloto, un copiloto de 30 y pico años no va a ser campeón del mundo, pero uno de 21 a lo mejor sí. Entonces tienes que potenciar eso y hacer un campeonato acorde a esa gente, y los demás vamos a entretenernos, ¿sabes? Nos da igual correr en el Surco que correr en Llanes. Sí, es así. O yo lo veo así, vamos. Mira, ¿y cómo lleváis el tema con la televisión de Galicia para poder promocionar pues, todos los rallies que tenemos? Que se impliquen más y que haya más programas. Mira, está diciendo uno. Mira, lo de la televisión de Galicia es muy complicado. Sabes que cuando empezamos con la historia de retransmitir pruebas en directo. Sí. Tuvimos que desecharlo y te explico el porqué. El motivo no fue otro más que se hizo la retransmisión de un rally. El primero fue una experiencia con fallos y con tal.
el segundo que era el Ría de Arosa, que tenía que ser en directo, al final pues una carrera de no sé qué, que seguro que interesaba más, Sí. la echaron en directo y al final el rally fue un falso directo. Y eso, al final, si te estás gastando un dinero para intentar echar un directo, pues poco beneficio sacas, ¿no? No, y aparte entonces ya al no final so- optamos por... Aparte ya no Dime. solamente hacer directos, sino dar un poco más de... Bueno, cubrir un poco más las noticias de motor. Vas a tener que contratar a la que lo- TPA. que lo tienen muy abandonado. Bueno, mira, lo que sí conseguimos es que por lo menos ahora ya tenemos 5 minutos o no sé, 3 o 5 minutos, no sé exactamente, de informativos, todos a mitad de rally siempre Andrés se encarga de mandarle un compacto de imágenes y a la televisión, y siempre hay información sobre el rally, el domingo también hay. Esto todo por el trabajo que hacemos nosotros, que la Televisión de Galicia no manda una cámara a ningún rally ni a ninguna prueba del Campeonato Gallego. Es increíble. Conseguimos que haya información de karting, información de slalom, de montaña, o sea, hay de todo. Y aparte de eso, el programa sabes que hay 2 programas en la Televisión de Galicia, Sí. que uno lo emite la Televisión de Galicia directamente, que hace uno al mes, y otro lo hacemos nosotros, que coincide siempre, son 11 programas y siempre coincide después de un rally o final de temporada, ¿no? Y ese programa lo emite totalmente la producción es de la Federación Gallega, le damos todo hecho a la Televisión de Galicia y lo único que ponen ellos es la voz. Mucho gasto. La gente para la televisión de Galicia. cuesta No, es que dinero. el problema es ese, es que hay que dárselo todo masticado. Claro, la gente piensa, no, es que joder, ¿cómo no le pedís que echen más? Es que no es que le pidamos que echen más, es que somos nosotros quienes le damos lo que ha hecho. Y si queremos hacer más, hay que gastar más. Hay que gastar más, está claro. A ver, Luis, que estaba levantando claro. la mano. Y explorar otras plataformas como puede ser YouTube o Twitch. Sí, a ver... Que no digo que sea eliminatorio, es decir, puede ser TVG como puede estar haciendo ahora, pero un YouTube, Sí. un Twitch. Sí. A ver, el problema es el mismo. El problema es hacer lo que es la producción toda de esos programas, que cuestan dinero porque tienes que tener cámaras, tienes que tener... A ver, el automovilismo no es un partido de fútbol, que llevas una cámara y ya tienes todo hecho, ¿no? Ujú. El automovilismo tienes que tener varias cámaras, tienes que mover un montón de personal para recoger las imágenes y para dar una cobertura como Dios manda. Sí que queremos seguir trabajando en el tema de hacer más cosas por redes sociales, pero vamos poco a poco, estamos intentando buscar sponsors también que financien esas producciones, y poco a poco sí que iremos consiguiendo que haya más difusión, pero bueno, poco a poco. Lo que dice Luis de YouTube, a FGA no teu salón, no estaría mal algún programita así en Mira, YouTube. ya te da el título, a FGA Claro, no que te le usa des- Hay que darle movimiento a la gente, si al final, y después igual te sorprende la de cantidad de información que la gente os puede reembolsar, ¿eh? Bueno, pero sí que acabáis de dar una idea buena, pues a lo mejor tampoco tiene que ser un programa solamente informativo, que sí puede ser un programa de tertulia, que se haga una vez a la semana, que sí que puede ser más factible de llevar a cabo, eso sí que se puede hacer, y se puede hacer desde la Federación Gallega, claro. Como este, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, pues que lo estamos retransmitiendo en Facebook a través de Xurso Escape Motor, y yo, por ejemplo, me estoy acordando de cuando hace un mes trajimos aquí a un crío y a una cría campeones gallegos de karting, que tienen, la cría creo que tenía 7 años, 7 años. y el 11, 11 o 10 o 11. Pues oye, pues les hice una ilusión tremenda, decir, hombre, pues mira, alguien, somos campeones gallegos de karting, que igual dentro de unos años están en la, no sé, pues corriendo el Mundial o la Fórmula 1, yo qué sé. A ver, al Y- final es lo que hablábamos antes, son las canteras. Claro, y hay que darles visibilidad, porque para que esos chavales los apoyen tienen que tener visibilidad y que los patrocinadores pues vean eso, contras. Pues mi Repercusión. logo sale, Efectivamente. se me ve ahí, se me menciona porque al final es... Y en la gallega creo que yo les pregunté, digo, mira, de la Federación no, perdón, de la Televisión de Galicia os llamaron o algo, y dicen, no, de ahí no llamó nadie. Digo, hombre, pues
no sé, por lo menos yo no digo que saquen a todos, pero a los campeones de las categorías, y eso que siendo críos, pues es que les hace más ilusión todavía. Aquí no le hace ilusión. Y a los mayores también. No, ya, a los mayores también. Sí, pero sí que se hizo, desde la Federación Gallega sí que se hizo el último programa de karting, sí. De karting, totalmente de karting, donde se entrevistaron a los niños, incluso a algún padre, algún mecánico. O sea, nosotros lo que queremos precisamente es dar vistosidad a eso, incluso a la gente que hay a veces nos olvidamos cuando un piloto se va afuera, cuando va a correr el mundial. Con Blacks, por ejemplo, se hicieron algún seguimiento durante el Campeonato del Mundo, se hizo algún seguimiento de pilotos que corrían el Campeonato de España, o sea, porque no consiste solamente en el Campeonato Gallego, consiste en los pilotos que están en otras modalidades y en otros campeonatos superiores, claro. Hombre, tienes ahí el ejemplo de un vecino tuyo, de Cristian Costoya, que va a correr a la Fórmula 4, creo que es la temporada que viene en Inglaterra, y yo no veo en la televisión de Galicia que le den muchísimo, algo, que le saquen alguna noticia cuando gane una carrera en Italia, y está corriendo ahí en el campeonato italiano y ganando campeonatos. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Que la televisión de Galicia va a lo que vende, y un niño a veces parece que no vende. Y la pagamos todos al final. Pero si no los promocionamos, si no los ponemos ahí, no venden. Al final somos nosotros los que le tenemos que dar repercusión a esos chavales, siguiéndolos y compartiendo sus publicaciones para que realmente se vean, porque es la única manera que los medios se enteren de que están ahí. Sí, es que por ejemplo el caso de ese niño, realmente la gente no sabe el esfuerzo que está haciendo su padre, y no sabe realmente dónde está ese chaval, porque ese chaval, pues ahora mismo yo creo que es el único niño que se puede ya casi llamar profesional dentro del automovilismo gallego. Sí, efectivamente. Y la gente lo desconoce, pero si supieran realmente que yo conozco perfectamente toda su trayectoria, sé perfectamente hasta casi parte de su contrato, lo difícil que es estar donde está ese niño. Sí. Que realmente ahí es la verdad. Nosotros ya le llamamos creo que 3 o 4 veces, y creo que la última vez tuvimos la suerte de que, siendo a la hora que hacemos nosotros el programa, estaba él al teléfono, nos dio la sorpresa al padre y dijo: espera, que os va a saludar Cristian, que hoy está despierto, que quería saludaros personalmente. Pero, hombre, pues todo un detalle. Mira, yo estoy de acuerdo. Y aparte a mí lo que me gusta de ese niño es lo bien preparado que vaya, no solamente deportivamente, sino como persona, ¿no? Sí. Un niño de su edad, hace ya 4 años ya hablaba italiano, hablaba inglés. Estás con él y parece que estás con un adulto hablando. Es una maravilla. Sí, cómo se expresa. Mira, comenta Fran Riaño: cuando se reconozca lo que mueve el automovilismo en Galicia, los medios cambiarán radicalmente. Y es cierto. Los medios no cambiarán en la vida. Sí, ya te lo digo yo, porque a nivel nacional pasa lo mismo. Cuando hay noticias en los telediarios y todo eso, cuando hay un accidente. Vale, pero, pero eso es de hace años ya. O sea, eso no es de ahora. Tampoco se promociona desde las instituciones y desde las mismas federaciones. No se promueve esas historias. La Federación Española no le está dando... Perdona, yo voy más lejos aún, no solamente los medios, yo pienso en los políticos también. Sí. Cuando te pones a pensar y ves que sí es verdad que hay cantidad de niños jugando al fútbol, al baloncesto, pero se hacen campos de fútbol sintéticos, se hacen pistas de pabellones cubiertos, se hace la leche que cuesta un montón de millones y que no tengamos una instalación deportiva para practicar nuestro deporte, pues te pones a pensar y dices: yo creo que los políticos no ven el potencial que tenemos tampoco, ¿entiendes? Toño, es que somos gente rara. No. Para esa gente somos gente rara, o sea... menos votos. Sí, es que no, yo llevo muchos años en el automovilismo y fue siempre así. Y cada vez más. O sea, no interesa el automovilismo. O sea, no interesa a esa gente, me refiero. Tienen que darse cuenta, y el otro día tuve una reunión precisamente con un político de la Xunta, hablando de estos temas, estamos hablando ahora, y yo lo que les decía es: no penséis solamente en el deporte, sino en la industria que rodea a este deporte. Ahí está.
que eso también es muy importante, y si pudiéramos tener unas instalaciones permanentes, pues ya sería la leche. Pero Que bueno, se lo pregunten, a ver oíste, que se lo pregunten al pueblo de Znayo cuando hacen el Rally Festival, ¿eh? A ver si ganan dinero, o a ver si no llenan las arcas allí del ayuntamiento o no. Yo lo conozco gracias a eso. Yo no sabía de dónde estaba ni qué era eso. Digo Znayo por decir Sí, algo, Sí, ¿eh? por el Camp Festival de Osnayo. Bueno, ahora que hablas de que sacaste ese tema de una instalación permanente, no sé si, a ver, no creo que te diera tiempo este año, pero Circuito galego xa, a lo mejor. ¿salió en alguna reunión o hubo alguien que preguntara, oye, esto del circuito, se va a hacer algo? Bueno, mira, hay varias cosas. Yo sí que estoy empezando a mover hilos. Es muy complicado porque al final tienes que llevar cosas debajo del brazo. En la primera reunión que tuve me preguntaron si teníamos un proyecto, y yo si realmente no hay un apoyo, poco proyecto puedo hacer, ¿no? Entonces hay movimientos por parte nuestra. También tuve una llamada de un particular que en breve volveré a llamar, que aún no lo conozco. Ajá. Para intentar echar una mano en el tema. Bien. Y sí que vamos a trabajar en eso, pero a ver, yo soy realista y sé que es muy complicado. Sí, a ver. Nosotros lo que proponemos no es un circuito como fue en su día, un circuito de velocidad donde pudiera abrir la Fórmula 1 ni carreras de ese tipo, porque sabemos, además hoy en día mucho peor, que todos los campeonatos están de la mano de promotores y los promotores solo vienen por dinero. Sí. Entonces somos más realistas y queremos una instalación donde podamos hacer pruebas nacionales, donde podamos hacer pruebas regionales, y si se puede hacer una prueba de carácter europeo a nivel pequeño, pues sería estupendo, pero más que nada unas instalaciones donde se pueda practicar nuestro deporte, que es lo que realmente necesitamos. O sea, vamos a ser modestos y hacer una instalación barata y dejar una zona afectada para poder el día de mañana, si es necesario, ampliar. Sí tuve una reunión ya alguna reunión con algún alcalde. Hay algún alcalde que ya está dispuesto a buscar los terrenos y ponerlos a disposición de la Xunta si nos echan la mano. Sí. Y en eso estamos, pero va a llevar tiempo. Vale. No, a ver, sí, esas cosas no son de hoy para mañana, pero bueno, no sé cuándo son las próximas elecciones, pero eso también sabes que ayuda. Por ejemplo, tenemos el circuito de As Pontes. ¿Tú sabes lo que pasa con el circuito de As Pontes, que, coño, no lo dejan casi ni para entrenar en el kart? Bueno, lo único que conseguimos es a mayores que haya unas jornadas de entrenamientos donde Pedro se acerca allí y tiene las puertas abiertas para que la gente vaya a rodar allí. Sí es verdad que tienen algún problemilla con algún vecino con algo de ruido. Sí. Y poco más te puedo decir. Yo creo que esas instalaciones tendrían que estar de la mano de alguien, de algún promotor o algo que lo trabajara y que tuviera actividad, ¿no? Porque realmente es una pena que esté parado, porque además es una instalación modélica. Fabuloso. Necesita algo más, necesita la zona de boxes, necesita ser asfaltada, necesita algún servicio que no tiene. Sí. Pero me consta que el ayuntamiento está dispuesto a hacerlo. Pero claro, yo creo que es necesario que alguien lleve ese circuito y lo haga funcionar todos los días. Y bueno, a ver poco a poco si se desatasca eso. Vale, mira, que preguntaban antes por aquí también por redes sociales, ¿alguna novedad en la Copa de la Criterium, que creo que tuvo mucho éxito este año? De hecho tuvimos aquí en el programa a varios pilotos. ¿Y vais a seguir apoyando a Adrián Vázquez en la Copa Hyundai? Bueno, algo intentaremos ayudar a todos, pero también hay una cosa. El problema es que vienen la siguiente generación, la siguiente remesa. Vale. Entonces, lo que quiere esta federación es seguir ayudando, pero también tendremos que buscar algo de resultados para seguir apoyando a una persona que veamos que tiene futuro. Adrián, es verdad que el primer año igual iba un poco verde y aún estaba formándose, igual fue un poco prematuro ya que se lanzara al nacional así tan rápido,
pero bueno, no lo vamos a dejar tirado, vamos a intentar ayudarlo a algo y seguir apoyando a la gente que vaya saliendo del criterio. Lo que sí vamos a dejar definido cara a la temporada que viene es ya una escalera ya definida en lo que va a salir de cada copa, dónde va a ir y los pasos que va a seguir hasta llegar al nacional, ¿no? Eso sí que va a quedar definido, que es una cosa que estaba ahí en el aire, como estaban los becaos estos que había de la antigua federación, pues ahora va a sufrir una pequeña reestructuración y ya se va a saber un poco cómo los pasos que tienen que seguir para poder llegar al nacional o más arriba, si podemos. O sea, que quede bien clarito para que sepas que cuando empieces a participar, si ganas vas a tener esto. Efectivamente, si ganas vas a tener eso, al año siguiente si ganas pues vas a tener esto, o sea, y si hay una persona que tenga un potencial y se vea que tiene un potencial enorme, pues que hay que seguir apoyándola e intentar llevarla lejos, como hizo Asturias con esos dos pilotos que tienen ahora mismo. Correcto. Mira, va a haber la próxima temporada también sigue la beca de Carcross que pusisteis este año como novedad. Sí, la única es que este año había 2 Carcross y para el año que viene habrá uno solo. Vale. Por eso se va a cambiar un poco, va a ir un becao de karting y un becao de karting. Bien, perfecto. Bueno, de Carcross habrá 2, uno en montaña y otro en autocross, pero no habrá 2 en autocross. Vale. Bien. ¿Y en el karting qué va? ¿En una sola categoría la vais a hacer? En una categoría sola, sí. Vale. Perfecto. Bueno, me quedaba por aquí, creo que tratamos casi todos los temas, pero solo me quedaba, recuerdo una foto que hicisteis para crear la escuela de formación de Stanislao Reverter. ¿Eso va para adelante? ¿Ya hay temas preparados? Mira, eso lo que falta es que quede claro lo que es la formación de la federación y todo lo que es la formación de la federación será parte de la escuela Stanislao Reverter. Lo que pasa es que de momento está sin esquematizar todo el proceso. Ahí va a ser todo el tema de formación de oficiales, formación de copilotos, queremos hacer cursos de socorrismo, por ejemplo, o sea, un montón de historias. Y todo eso va a ir a través de esa fundación, de esa escuela. Esa escuela, vale. Porque los cursos que organizasteis aquí con este salón que hubo en Lugo, mucha asistencia. Entre ellos estábamos David y yo, que fuimos también. ¿Se va a repetir? Sí. Eso, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, los cronometradores, se va a hacer uno por cada provincia. Muy bien. Durante el año 25. ¿Y enlaces también vais a hacer? ¿Cómo? Para los enlaces de radio y... Sí. Sí, todo. Se va a hacer todo. Después se va a repetir el que se hizo el año pasado de comisarios deportivos y directores de carrera. Se va a hacer otro de técnicos. O sea, la idea es todos los años renovar esos cursos y que la gente esté actualizada. Fabuloso. Pues queda una... A ver, Luis, que queda una pregunta. Yo tenía la pregunta final. A ver. De todo lo que llevas, lo mejor y lo de a mejorar. Vale. En vez de lo peor. Venga. Siempre positivo. Lo mejor de lo que hicimos o lo que más me gustó de estar aquí. Por las dos. Venga, los dos o responde lo que tú quieres. Bueno, pues lo mejor, sobre todo, lo que más me ilusiona, el karting. El karting, vale. Y casi puedo decir que fue el éxito más grande y realmente es lo que más me ilusiona a mí, los niños, ¿no? Y a mejorar, sobre todo me gustaría que toda esa gente, esos rasquicios que quedan aún de la época Corral, que se den cuenta que hay episodios en la vida y que esos episodios van pasando y que deberían sumarse a nuestro proyecto, que queda más que demostrado que había muchos corralistas que ya están integrados con nosotros y aquí el rencor no se le guarda absolutamente a nadie, que se da oportunidades a todo el mundo y eso es lo que realmente considero yo que es a mejorar, ¿no? Que todos seamos una piña y trabajemos en la misma línea. Perfecto. Bueno, mira, la última pregunta que nos hace aquí David CMD, si seguiréis yendo a los institutos y escuelas como hicisteis este año también. Por supuesto que sí. Además va a seguir Gadis colaborando. Vamos a intentar a ver si podemos meter a través de educación también algo
algo de eso y sí, realmente eso fue un éxito y le encantó a los... Perfecto. Bueno, creo que son las 00:27, o sea, creo que son las 12:27 de la noche. Se nos perdió. No, sigue ahí. Toño. Sí, sigo. Sí. Nada, que te habíamos dicho media hora y llevamos pues media casi... hora, y 27. Sí, media hora desde las 12. Desde que teníamos que haber acabado. Toño sabe que a nosotros esto siempre se nos va de las manos. Sí, pues se nos alarga un poco. Pero bueno, había demanda de la gente que decían que el presidente que ya no concedía entrevistas y ya ves, aquí está la prueba. No, hay una cosa, yo creo que ahora mismo yo ya no soy noticia, la noticia fue en su día, ahora ya soy un presidente más y realmente yo estoy ahí para contar lo que la gente quiera, pero tampoco soy noticia, la noticia al final tienen que ser los deportistas y los organizadores. Vale. Para eso estamos nosotros, para hablar con los deportistas y organizadores, que creo que estamos trayendo un montón de deportistas aquí al programa, y a organizadores también, porque todo el mundo se lo merece. Creo que si la Televisión de Galicia no amplía la información, vamos a tener que hacer nosotros, en vez de 1 hora, 2 horas, porque si no, no nos llega el tiempo a nada para comprar cámaras. O comprar cámaras también, ¿verdad? Tal cual. Bueno, mira, Toño, yo tengo una idea. YouTube y autocross, ¿qué te parece? ¿Cómo? YouTube y autocross. YouTube y autocross. Sí. O sea, para imitar... Yo creo que es más fácil, ¿no? Porque al final, yo entiendo que es muy complejo, ¿no? Retransmitir un tramo del mundial, un tramo de rallies es muy complicado. No hay, muchas veces no hay cobertura. Cualquiera que haya visto un rally lo sabe. Está muchas veces en el quinto pino, por no decir que está. No es fácil, no es fácil. Pero a lo mejor un autocross con a lo mejor pocos medios se puede retransmitir, por lo menos para probar, a ver si funciona bien. Te voy a decir algo que seguro que no te va a gustar. A ver. Llevábamos como 6 meses de mandato, no, 1 año, fue a final de la temporada del 23. Sí. Y yo les propuse a los organizadores de autocross el hacer un directo en sus pruebas. Sí. Pues no les gustó la idea, ¿qué te parece? ¿Cómo? Sí, eso no. yo lo sabía. ¿Ah, sí? Bueno. Pues no les gustó la idea porque parece ser que puede restar la entrada. Yo creo que es un error, porque al final lo importante, si te reduce algo las entradas, estás ganando otra gente que del día de mañana puede ir a tu circuito a ver las carreras. Yo creo que es un error y sí que me parece una buena idea y yo creo que hay que llevarla a cabo. Creo que complementa. La gente que lo ve en YouTube muchas veces es porque no puede ir. Es más, hay gente que estaría viendo las carreras allí y estaría en YouTube viendo. También, sí. Porque los que están en el paddock, que no puede salir, mecánicos, familia que está allí, que no pueden ir al circuito porque estás currando, sería un complemento. De hecho está el amigo Rubén de Autocross, que muchas veces hace pues directos y grandes reportajes, además de estar levantando mucho la visibilidad del autocross. Bueno, Antonio. Yo te digo lo que me dijeron ellos. Sí, está claro. Lo que sí es que para el año que viene sí que vamos a implementar, que estábamos con un programa de cronometraje rudimentario total, y los tiempos van a ser online y la gente va a poder ir viendo los tiempos vuelta a vuelta desde sus casas, por lo menos estar un poco al día, porque realmente parecemos los picapiedras en el siglo XXI. Está claro. Bueno, una última pregunta ya así un poco más personal. ¿Tienes ya pensado dónde te vas a ir de vacaciones el año que viene y las fechas entre rally mix, prueba de autocross, subida de montaña? ¿Vas a ir a la playa? Pues no, bueno, no lo tengo pensado. Mira, este año cogí 3 días. Ostras. Hace 2 semanas, aprovechando ahí un puente que hubo, me fui a Bruselas y fueron los 3 días que cogí en todo el año. El año que viene ya veremos a ver cómo cae todo. A la playa algún día me dejaré caer, sí, pero algún día suelto.
Vale. Mira, Toño, no sé si a lo mejor estás muy cansado, pero en Bruselas hay un museo de automoción espectacular. No sé si lo pudiste ir a ver. Está Puigdemont también. Fue a negociar con Puigdemont. Para eso tenías que llevar a este que está aquí, que es Se va a traer mestizo. el campeonato catalán, se lo va a traer para Galicia. Bueno, Toño Troitiño, ya que ya superamos la hora de entrevista. Oye, muchísimas gracias por atendernos. Vemos que el presidente sigue concediendo entrevistas. Y oye, aquí ahí está la tortilla. Ya sabes que cuando quieras llamas, oye, me dejáis ir por ahí que tengo un par de cosas que contar. Y te vienes, y ya está, sin problema ninguno. Muy bien. Pues nada, felices fiestas a todos y que el año que viene sea mejor que este año. Efectivamente. Y acuérdate, 8-6. Vale. Un saludo, Toño Troitiño. Un saludo. Feliz Chao. año. Gracias, Feliz chao. año. Hasta luego. Chao. Bueno, mi madre querida. Creo que no nos quedó nada. Bueno, seguro que alguna cosa quedó. Algo siempre se queda en el Lo hemos tintero, pero echado. bueno, habrá que dejar algo para los siguientes programas. ¿no? Efectivamente, porque si no va a ser. Yo tenía una pregunta, mira. Ahora ¿Pero se cómo me tienes acaba una de pregunta? ocurrir. No, pero se me acaba de ocurrir, Apúntalas, joder. Me acaba de ocurrir. ¿Y cuál era? A lo mejor, mira, no tenemos circuito aquí, pero Ya tenemos un hace tiempo circuito en que Braga. no gasta ya ni en papel. ¿Cómo? ¿Qué? No tenemos circuito aquí, pero tenemos un circuito en Braga. Ya, pero si se va mucha gente a correr a Braga, además. Así que. Muchas veces que hay pruebas, ¿no? Y en Montmeló, ¿no hay uno en Montmeló? Sí, pero queda un poco Que lejos. por cierto, que ahora estás ¿cómo estás? ¿De comisario? ¿De Sí, oficial sí. allí? ¿Cómo Y estás? el próximo año estoy pensando en sacarme licencia, hacer más pruebas y tal. Buah, oíste, pero la licencia viene con idiomas con tildes y la acabado en T y su madre. Pero ya este año estuviste, ¿no? Sí, ¿En, sí. ¿En qué estuviste? ¿En MotoGP? No, en MotoGP no. ¿En qué? No voy a... El problema es que... Se marea en MotoGP. No. Yo empecé con las 24 horas de Le Mans. de Barcelona. De Barcelona. Sí. Trofeo Fermín Vélez, que a lo mejor fue campeón del mundo de C2. De grupo C, había C1 y C2. Pues campeón del mundo de C2. Y el pobre hombre se murió hace un par de años de cáncer. Y bueno, esta Ya prueba fue que una- empezaron en el 99, que fue cuando debutó Fernando Alonso. Luego empezaron uno o 2 años antes. Y no, empezaron en el 99, que fue este año el 25 aniversario. Y bueno, ahora está en manos de las 24 horas series, que es un campeonato que hace pruebas por todo el mundo. Y una prueba es Barcelona, ¿no? Y ahí estuviste de comisario. Y ahí empecé de comisario. Yo estaba en oficial en prácticas, que es una modalidad que... Becario. Sí, un becario. De becario. Entonces... Que le mola, lo de becario al final le yo mola. voy buscando becarios Va por de todos becario lados. en becario. Y bueno, hice una prueba, después fui al Racing Weekend y también estuve en International GTV. Bueno, es que. Y ahora Este programa te lanzó. me lanzó el Te estrellato. lanzó. Oíste, vas a tener que entrevistar algo en un programa porque... Yo soy más Y útil después resulta que está con un mono naranja allí en una curva, aburrido, 12 horas. Con una bandera. Y con un bocadillo, que nos hacía un bocadillo de salchichón. O de butifarra, allí que lleva butifarra. No toqué un cocho. ¿Te dieron pero te dieron bocadillo? De butifarra. No te dan bocadillo, te dan de beber. pero- Hombre, ¿No te dan bocadillo? oíste, es que estás en Cataluña. ¿Qué coño te van a Sí, me cago en la dar? madre. Tienes suerte de beber. Si seguro que da el grifo, ¿oíste? Bueno, lo que tienes es que guardar la botella porque para la carrera siguiente la rellenas. Y es reciclable. Os he de decir una cosa, Se paga. Poco, pero se paga. Ah, pero Escucha, no me lo creo, que yo viví pero en Cataluña, ¿oíste? Olvido. Te juro que te ¿Cómo? Pero si allí tienes que Pagas- pagar por respirar. pagas por ir a- claro. No, te pagan. te pagan. Como dijo, paga. Muy poco, pero te pagan. Muy poco, imagínate. Ya. Bueno, Que sale a €1 la hora, por ahí, más o menos, ¿no? No, un poquillo más, pero tampoco tanto más. Euro 10, una cosa así. bueno, €10 de una botella de grifo. Tengo que saludar a gente que andaba por ahí: Adrián Bouzas, UFG, Juanillo Lamas, Laura Díaz, mi madre, Fran Riaño, que estaba hoy muy activo ahí.
David MD, que hizo muchas preguntas. Gema. Bueno, tenemos que dar saludos a Asturias, Juan José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos dijeron. También, José Lago. Yo Julito que yo Montañés. llegué fue nada de allí. De nada, así que. Sí, te estás aterrizando. Sí, no ves que hablo así raro. Sí, tiene acento todavía. Román, Javier Maroño, Fernando Adán. Bueno, es que si para nombraros a todos. Alberto González. Mira, Alberto González, ya está preparado. Sí, No, que le Corral y dijo que ya lo tenía. Ya lo tiene listo. Con Ya los está todo tragos montado. que me hice yo de más, ya tiene Porque montado. ya con todo lo que hizo. El año que viene van a flipar. Va a flipar el Eneco y toda esa. Pero el año que viene creo que vais al revés. Tú Sí. conduces y él navega. No, yo conducir no, yo navego. No, yo conducir nada. Él navega. Voy a llevar una estaca para cuando no me haga caso. Un estacazo. Si lo veis llegar en un moratón, es que se equivocó muchas veces. No lleves la estaca. Le pido yo lo lecho que tenía de antaño, un collar de esos eléctricos para el perro. No, hombre, que igual te hace así. No lo he tocado, Y da un volantazo, igual da un volantazo. Esa pistola del recio. A él le gusta cuando va con la de Confe y le doy ahí un toque de volante. Ahí hubo alguna que le Cuando gustó. llegas y dice, mira, Luis Carré, ¿quién es? Venga por aquí, que tenemos que hablar con él. He de decir, ahora lo voy a decir, pero he de decir que eso fue culpa mía, porque estábamos hasta donde tal del paisano y le dije yo, joder Luis, adelanta una puta vez. Y cogió, claro, ese coche como se lanza tanto. Claro, se envenena. Y se Pero lanzó. claro, yo no iba a decirle allí al redacciones que era culpa mía, no, fue el piloto, ya le dije yo que estaba a 50. Yo me Vi decí perfectamente mucho las dos señales, una por delante y otra por detrás, los dos. que, por cierto, David es un asiduo de estar en torre de control ahí en el circuito de Montmeló. Así. Y la semana siguiente, yo te conozco a otro que está en la torre y se acordaba de nosotros. Hombre, es que. Pero no te llevo un folio para firmar. No, yo estaba, Bueno. yo estaba portando bien. Son las 00:38. Ya, ¿qué hora? En Londres, mira, en Londres las 23:38. Ya están durmiendo. ¿Cómo? En Nueva York ya están cenando. En Nueva York están Que cenando. son las 6:30 de la tarde, 7 menos 20. ¿Y en algún sitio Bueno. están con los callos? No, eso, la redifusión. Por cierto, que no lo decimos nada. Es que si no estoy yo ¿Cuándo es? aquí, ¿Cuándo si es? no estoy ¿Cuándo es? aquí. La redifusión de este programa los domingos de 1 a 2, antes de los callos. Efectivamente. Bueno, gente, que último programa del año. Ya veo que es que hay por aquí. Mira, un corto montón. aquí. Espera. Sí. Sergio Sánchez, Eduardo Tabada, David Costas, bueno, José Antonio Martínez del Río, lo nombramos antes. Bueno, muchísima gente hoy viéndolo. Langarto. Langarto andaba por ahí. Bueno, que despedimos el año. Ahora nos vamos a tomar una copita de espumoso Ay, sí. gallego. Espumoso gallego, que la tengo ahí en la nevera. Debió traer este catalán de eso de cava de coco. No. Olvídate. Espumoso gallego rosado. Yo No he vamos traído a, cosas, pero no vamos a decir la no son nada marca. catalán. Ay, pero Vale. está muy A bueno. ver si Ese, te ese. dijiste calzón de esos. Calzón, La sí. berza esa que come. Esa que se les quema. Como si fuera Porque un si al conejo. final A sus ver. calzones son todos quemados. He de decir ¿Qué? que uno de los trabajos yo dije que eso es lo que arrancaba la aldea y no les gustó mucho. Pero es la verdad, ¿eh? Se haga un catalán oyendo Escuchándonos. con todo el cariño. Con todo el cariño del mundo, pero. A ver si os independizáis. Me enseñaron que no había que mentir está mal. Está Yo mal, les sí. dije que La yo verdad. eso cogía y lo arrancaba y lo A mí me tiraba. pasa eso con el caldo gallego, pero no digo para que se use en otro lado. Bueno, nos vamos, pero como Volveremos. pusimos ahí, no, aquí no hay vacaciones, entonces el 2 de enero, que es jueves, estaremos aquí y vamos a tener un invitado muy especial. Estaremos hasta las 5 de la mañana. Solo puedo decir una cosa, es un campeón del mundo. Bueno, ¿Cuántas Ahí lo veces? dejo. Ahí ¿Pero queda. cuántas veces? Ahí lo dejo. Una de Ahí momento. No, De dos. momento, Ya. dos. Dos. Creo que son dos ya. Sí, puede ser, sí. Sí, creo que son 2 veces campeón del mundo. Lagarto, que sí tenemos caso, que nos vamos ya. Y tengo que decir que nos llamó él para decir, quiero ir a comer la tortilla de escape motor. Que no Que vea me cualquier gustó, cosa, que claro. no vea cualquier cosa. Así que le concedimos la O sea, entrevista. que echar la siesta, que va a haber. Que, por cierto, va a Yo ser creo el que voy a ir programa. yo creo que voy a ir del tirón a pasar la frontera. Cuando salga de aquí. O sea que- Va a ser el programa monográfico de ese invitado. No vamos a hablar de otra cosa. Ya. Así que ya cancelé otras ¿Y entrevistas eso qué día- previstas. ese qué día es? El 2 de enero. O sea, empezamos el año ya así. Empezamos el año fuerte. Fuerte. ¿Qué es? ¿De 2, de 3, de 4? ¿De qué? ¿De 5, de 6? Es Tú de quieres mo- saber es de- mucho. Es de motor. Sí, es de motor, justo. Vamos por saco ya. Es de motor.
Podría Es ser de campeón moto. del mundo de Sí, fabricación de futbolín. patatas. De Sí, futbolín. de futbolín, No, sí. no. O de ciclismo. O como Carmona, Tú que, sí, que tú es estás, ¿no? cinturón negro de gimnasia. Pues ya sabes, como decía el otro, si parpadeas, te lo lo vas a perder. pierdes. Así que nos vamos, gente. Gracias por estar ahí. Hasta el... Sí, dale ahí al táctil. Dale al táctil. Venga, que nos vamos. Abur. Con la tortilla nos vamos. Nos vamos con la tortilla.